Buenas tardes a todos los que van a ver este video. Mi compañera y yo somos estudiantes de la Facultad de Odontología y les vamos a estar hablando sobre quistes odontogénicos. Para entrar un poco en contexto sobre el tema, les vamos a explicar qué es un quiste. Un quiste es una cavidad patológica revestida de epitelio que tiene contenido líquido, semilíquido o gaseoso y que no necesariamente es producido por pus. La cavidad quística suele contener material líquido o semisólido y por ejemplo pueden ser residuos celulares, queratina o moco. Un quiste está formado por tres estructuras fundamentales y estos van a ser una cavidad central, que va a tener un contenido ya sea de H2O, de sangre, de queratina, exudado, plasma, de linfa y etc. También existe un revestimiento epitelial, podríamos llamarlo también como envoltura, que es de tejido conectivo y va a tener un revestimiento, una pared exterior, por así decirlo, es la cápsula. Entonces, en esta pared del quiste está formada por tejido conjuntivo que contiene fibroblastos y vasos sanguíneos. Y bueno, si no hay revestimiento, si no hay cápsula, si no hay contenido, no se hablará de que sea un quiste. Más bien se le llamará un pseudoquiste, porque casi o se parece a un quiste, solamente que pues no va a tener un contenido como tal. El revestimiento epitelial difiere entre los distintos tipos de quiste y pues puede ser plano estratificado queratinizado o no queratinizado, pseudoestratificado, cilíndrico o cuboidal. Ahora sí podremos hablar sobre un quiste odontogénico y cuál es su origen. Bueno, este es un quiste en el cual el revestimiento de la luz del quiste deriva del epitelio producido durante el desarrollo del diente. Entonces, estos quistes odontológicos pues derivan de las siguientes estructuras epiteliales. Vamos a tener tres tipos y es el primero, restos de Malassez. Y estos son restos de la vaina epitelial radicular de Hertwig que persisten en el ligamento periodontal después de completarse la formación de la raíz. El siguiente es el epitelio del esmalte reducido, que pues este es un epitelio residual que rodea la corona del diente después de completarse la formación del esmalte. Y la tercera son restos de la lámina dental, o sea, restos de cerrés. Estos son tiras de epitelio que se originan en el epitelio oral y permanecen en los tejidos después de inducir el desarrollo del diente. Empezaremos hablando sobre el quiste periapical. Este es un quiste odontógeno de origen inflamatorio. Cabe resaltar que durante lo largo del video vamos a estar estudiando otro tipo de quistes que son de origen no inflamatorio. Bueno, este es procedido por un granuloma periapical crónico y estimulación de los restos de Malassez presentes en la membrana periodontal. Bueno, este es el quiste más común, también es conocido como quiste radicular y aparece mediante una pulpa desvitalizada por caries o algún traumatismo. Este se desarrolla a partir de un granuloma periapical preexistente y que presenta un foco del tejido de granulación crónicamente inflamado en el hueso a nivel del ápice del diente desvitalizado. Cabe resaltar que este quiste va a salir sobre un diente ya erupcionado. Este quiste va a tener algunas fases para su crecimiento y bueno, en primer lugar vamos a tener una fase inicial que esta se produce a la proliferación por inflamación de los restos epiteliales de Malassez y la fragmentación de residuos celulares en la luz del quiste. Y este eleva la concentración de proteínas e incrementa la presión osmótica. En la fase 2 es fase de formación del quiste. Aquí se va a originar el quiste y aquí se origina un quiste con recubrimiento epitelial entre los epitelios proliferativos por degeneración celular y muerte celular. El ingreso de líquido contribuye al aumento del volumen del quiste. Y en la fase de crecimiento, pues es que en esta fase es probable que destaquen diferencias de presión osmótica. Se produce reabsorción ósea por prostaglandinas y con la resorción del hueso osteoclástico el quiste se expande. Ahora, clínicamente, el tamaño de los quistes periapicales pues es variable, pero generalmente miden menos de 1 centímetro de diámetro. A veces el quiste puede hacerse mucho mayor, pues ya sea especial, más que nada por áreas donde varios dientes adyacentes de la parte ya sea de la mandíbula
o del maxilar han sido desvitalizados como consecuencia de un traumatismo facial. Ahora, radiográficamente, el quiste periapical o radicular se presenta de forma radiolúcida, redondeada, bien circunscrita en la zona apical de la raíz de un diente, desvitalizado claramente, como se puede mostrar en la imagen, y causa absorción de hueso, pero no hay extracción ósea. Hay que tomarlo ahí en cuenta, no hay que confundirnos. Histológicamente, este quiste periapical se caracteriza por una cavidad revestida de epitelio plano no queratinizado de espesor variable. Estos quistes están por lo general inflamados y suele haber neutrófilos en el revestimiento epitelial. Puesto que la inflamación es a menudo intensa, puede destruir parte del revestimiento epitelial, dejando en su lugar una zona del tejido de granulación. Por ejemplo, en la imagen histológica del lado izquierdo de su pantalla, muestra un quiste radicular periapical de pared gruesa. El revestimiento epitelial está roto, donde se indica la flecha, y en el número 1 se encuentra una colección de tejido de granulación con colesterol en la pared quística. En el número 2 se observan cristales de colesterol en el contenido quístico y la pared quística contiene numerosos vasos dilatados. La pared del tejido conjuntivo del quiste periapical muestra generalmente un infiltrado inflamatorio importante formado por células plasmáticas, linfocitos, histocitos cargados de lípidos y neutrófilos. Con frecuencia también existen en la pared del quiste células gigantes de cuerpos extraños, asociados con depósitos de colesterol cristalino y depósitos de hemosiderina. La luz del quiste suele contener líquido proteináceo y residuos celulares necróticos. En la imagen del lado derecho, en la parte A, es un fragmento de raíz cariado con pulpa no vital y quiste periapical unido al vértice. Y en la imagen B son estructuras intraepiteliales ovales de color rojo y en forma de media luna, pues estas se denominan cuerpos de Rushton. Ok, ya hablamos sobre el tratamiento y pues el tratamiento de estos quistes periapicales va a depender de una serie de variables, pero pues la mayoría de estos quistes pues siempre se tratan mediante enucleación tras la extracción o simplemente el tratamiento de conductos. En el quiste radicular, su diagnóstico pues se debe incluir el granuloma periapical y en algunas ocasiones un defecto quirúrgico o cicatriz periapical. Cuando se encuentra en el maxilar inferior se debe tomar en cuenta la fase temprana de la displasia periapical segmental. Ahora hablaremos sobre quistes derivados del epitelio reducido del esmalte. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este designa la capa del epitelio que permanece alrededor de la corona del diente después de completarse la formación del esmalte. Bien, hablaremos sobre el quiste dentígero y este es un quiste odontógeno que rodea la corona de un diente impactado y este se debe a la acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la superficie del esmalte, produciendo un quiste en cuya luz está situada la corona mientras la raíz o las raíces permanecen por fuera. Para que sea catalogado dentígero debe haber un diente retenido, no puede salir en dientes ya erupcionados. Es el segundo quiste más frecuente y este envuelve la corona del diente retenido y bueno, radiográficamente se parece a un tumor y para saber diferenciarlo pues hay que hacer una biopsia de aspiración. No hay reabsorción de los dientes adyacentes y tiene un crecimiento anteroposterior. En las áreas más comunes o más frecuentes donde lo vamos a encontrar es en terceros molares mandibulares, en terceros molares maxilares y en caninos del maxilar. Bien, clínicamente el quiste dentígero suele permanecer asintomático, pero puede producir alguna tumefacción o dolor si es grande o se inflama. Puesto que el quiste de dentición se forma alrededor de la corona de un diente impactado o incrustado, la arcada presentará clínicamente ausencia de al menos un diente. Radiográficamente, el quiste dentígero es delimitado con una radiolucidez unilocular asociada a la corona de un diente no erupcionado. Puede desplazar al diente o puede desplazar la raíz del diente erupcionado o reabsorberla en el 50% de los casos. En la imagen vemos una radiografía que muestra un molar no erupcionado de la mandíbula izquierda con una radiotransparencia circunscrita alrededor de la corona. Recordemos que se puede confundir con un tumor y hay que diferenciarlo a través de una biopsia de aspiración. Bueno, histopatológicamente vamos a ver que la inflamación suele alterar el revestimiento epitelial según el tipo de inflamación, ya sea aguda o crónica y también la intensidad, ya sea leve o grave. Y el revestimiento epitelial puede convertirse ya sea en hiperplásico, atrófico o ulcerado.
En la mayoría de los casos, pues la inflamación suele corresponder más a una mezcla de células inflamatorias, ya sea crónica y agudas. Bueno, el quiste dentígero va a ser un revestimiento consistente en un epitelio plano estratificado delgado que no va a tener formación de papilas y también va a tener una cápsula de tejido conjuntivo fibroso denso, como vemos en la imagen. Bueno, este comienza con el rompimiento de un retículo estrellado, el cual forma un fluido entre el epitelio del esmalte interno y externo, y la presión del fluido introduce la proliferación del epitelio externo del esmalte, el cual rodea a la unión cemento-esmalte. Como vemos en la imagen, el epitelio, pues como también la cubierta del tejido conectivo, es delgado y sin signos inflamatorios. Una parte del epitelio se ha desprendido y se encuentra a la luz del quiste. Ok, en la mayoría de los quistes dentígeros, su tratamiento es básicamente enucleación quirúrgica. En el caso de los dientes molares, o sea, en los terceros, pues suele extraerse en el momento de enucelar el quiste. En el caso de los caninos del maxilar superior, el quiste puede ser escindido o marsupializado y el diente se lleva a su posición correcta en la arcada con ayuda de ayuda ortodóntica. En el quiste dentígero, su diagnóstico pues debe incluir queratoquistes odontógenos, ameloblastoma y otros tumores odontógenos. Y cuando se presenta en un paciente joven, pues se debe de considerar a los tumores odontógenos adenomatoides y al fibroma ameloblástico. También les estaré hablando sobre quistes derivados de la lámina dental, o sea, restos de CRS. ¿Pero qué es la lámina dental? Bueno, la lámina dental es un filamento de epitelio embrionario que transporta el órgano dental a su destino en el interior de los maxilares fetales en el desarrollo. Y bueno, durante su periodo funcional, la lámina dental conecta el órgano del esmalte del desarrollo con la mucosa alveolar. Y en su periodo postfuncional, la lámina dental se desintegra formando una serie de pequeños islotes y filamentos del epitelio y estos se les va a denominar residuos de la lámina dental, o sea, los restos de CRS. Bueno, estaremos hablando sobre el queratoquiste y bueno, quiste es derivado de los restos que ya les acabo de comentar de la lámina dental con un comportamiento biológico similar al de una neoplasia benigna. Este está revestido característico de 6 a 10 células de espesor y una capa basal de células empalizada junto con una superficie de queratina arrugada. Bueno, normalmente este es el tercer quiste más frecuente en boca. Este es un quiste muy agresivo y no se quita con facilidad. Tiene mucha queratina y esta se acumula en la cavidad y hace tanta presión que destruye el hueso. Este también pues, posee un notable potencial de crecimiento mayor que el de otros quistes odontógenos y puede alcanzar un gran tamaño produciendo destrucción ósea masiva. Entonces hay que tratarlo rápidamente. Y bueno, clínicamente es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida, aunque también se pueden presentar en un gran rango de edades. No quiere decir que ya no puede salir. Bueno, la presencia de quistes odontógenos múltiples en el mismo paciente constituye uno de los rasgos constantes que es del síndrome de carcinoma nevoide de células basales. Radiográficamente va a tener un aspecto de una lesión solitaria, pero va a estar bien definida, o de una radiotransparencia multilocular o poliquística que pues va a mostrar un borde cortical delgado. Pues la visualización de esta estructura cortical de este quiste pues va a resultar un poco difícil si el quiste pues ya está inflamado o ha perforado la cortical del hueso afectado. Bueno, esta es una lesión multilocular grande y se extiende hasta la apófisis coronoides y el cuello del cóndilo de la rama ascendente. Ok, histopatológicamente pues va a tener un revestimiento uniforme delgado de epitelio plano paraqueratinizado de 6 a 10 células de espesor. Este no va a tener formación de papilas, va a tener una separación focal del revestimiento epitelial y del tejido conjuntivo y pues también va a tener una luz que contiene cantidades variables de paraqueratina descamada. Va a tener residuos de la lámina dental que son los restos de CRS y pues microquistes presentes ocasionalmente en la pared de la cápsula. Por lo general no tiene respuesta inflamatoria en la cápsula. En la imagen vemos las capas paraqueratóticas, están dispuestas de forma ondulada y la luz del quiste está llena de queratina descamada y algunos eritrocitos. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Bueno, pues va a ser enucleación de perforación extensa de la mandíbula, o sea, recesión quirúrgica. Es aconsejable un seguimiento clínico estricto del hecho quirúrgico.
En el queratoquiste, bueno, pues en su diagnóstico se debe de considerar al quiste dentígero, ameloblastoma, quiste odontógeno calcificado con calcificación mínima, tumor odontógeno adenomatoide y fibroma ameloblástico. Quistes de erupción. Este tipo de quiste deriva del epitelio reducido del esmalte y es una variante del quiste dentígero. Se trata de un quiste que se encuentra rodeando la corona de un diente que ya ha hecho erupción a través del hueso, pero todavía no en el tejido blando. Radiográficamente se observa una zona transparente que es debida al tejido blando, que va a estar rodeando la corona del diente que aún no ha erupcionado. Partiendo de que es un quiste extraóseo, es decir, de tejidos blandos, y sabiendo que se debe a la erupción dental, es un quiste propio de la infancia y por lo tanto clínicamente lo vamos a encontrar en pacientes pediátricos. Se observa como un aumento de volumen de color violáceo, típicamente renitente, es decir, que se observa como una inflamación azulada en la zona donde se va a dar la erupción del diente. Dicho de otra manera, es una masa blanda fluctuante sobre la cresta alveolar. En algunos casos, la propia masticación puede provocar una hemorragia en el quiste. Histológicamente presenta los mismos rasgos que el quiste dentígero, a diferencia de que se pueden observar cantidades variables de fantasmas residuales de las células epiteliales. Estas van a ser derivadas de células exfoliadas en el interior de la hemorragia, en caso de que ésta se encuentre presente. En la mayor parte de los casos no se requiere algún tratamiento para tratar estos quistes, ya que estos se rompen de manera espontánea y quedan al exterior como consecuencia de la masticación del niño. En caso de que no sea así, lo que se realiza es exponer quirúrgicamente la corona del diente, se trata el quiste y así el diente afectado continuará su erupción. Quiste periodontal lateral. Es un tipo de quiste embrionario que deriva de uno o más restos de la lámina dental. Radiográficamente se presenta como un área radiolúcida bien delimitada junto a la superficie radicular de algún diente. No mide más de 1 centímetro y puede estar rodeada de hueso esclerótico. Existe una variante de este tipo de quiste, con su aspecto radiográfico multilocular, que se conoce como quiste odontogénico botrioide. Clínicamente es un quiste relativamente raro que comparte varias características, tanto clínicas como morfológicas, con el quiste gingival del adulto, por lo que se ha llegado a la conclusión de que tanto el quiste periodontal lateral y el quiste gingival del adulto representan manifestaciones intraóseas y extraóseas de la misma lesión, debido a que ambos son derivados de los residuos de la lámina dental. Aparece del lado o entre las raíces de dientes vitales, generalmente en la región premolar mandibular o bien en el maxilar superior entre el canino y el incisivo lateral. Son asintomáticos y casi siempre descubiertos mediante un examen radiográfico de rutina. En cuanto a la mucosa que lo recubre, esta es normal, pero en ocasiones se puede apreciar un ligero abultamiento. Generalmente se presenta en pacientes de alrededor de los 50 años de edad. Histológicamente, el quiste representa una cavidad con una pared de tejido fibroso. Esta se encuentra tapizada por un epitelio que puede tener una o varias capas de células, las cuales pueden ser planas o cúbicas. También se pueden encontrar células claras que contienen glucógeno. Algunas de las células forman agrupaciones focales que se proyectan en la luz del quiste, sobre todo aquellos en los que son del tipo botrioides. Además, se pueden llegar a ver restos de cerrés en diversas etapas de formación del quiste en su pared. Su tratamiento es la enucleación quirúrgica, es decir, su extirpación. Su recidiva es rara. Quiste gingival del adulto. Este tipo de quiste deriva de la lámina dental, los mismos residuos que originan el quiste periodontal lateral, es decir, los restos de cerrés. Este tipo de alteración es muy poco frecuente y se encuentra en el tejido blando gingival, es decir, en los tejidos blandos de la encía por fuera del hueso. Por lo tanto, radiográficamente no pueden ser apreciados. Sin embargo, en algunas ocasiones originan una depresión inducida por una presión en el hueso alveolar subyacente, es decir, un aplanamiento, por lo que a veces es visible en la exploración radiológica. Clínicamente pueden aparecer en la encía libre o adherida. Su localización más frecuente es la zona de los premolares, caninos e incisivos mandibulares y en la misma región, pero en el maxilar. Aparece como un abultamiento limitado, circunscrito, normocoloreado de no más de 1 centímetro de diámetro. Tiene una consistencia blanda y se puede encontrar en cualquier parte de la encía, incluso en la papila gingival. Tal como se mencionó anteriormente, comparte muchas características con el quiste periodontal lateral, por lo que histológicamente también comparte muchas características que este tipo de quiste. A diferencia de este otro, la cavidad uniquística se define por un tejido conectivo libre en la encía tapizada por un epitelio que puede variar en grosor, de pocas capas de células aplanadas a otras más numerosas. Y en este caso es menos frecuente las lesiones poliquísticas. También pueden existir engrosamientos focales en el revestimiento epitelial y hay algunas células que contienen glucógeno.
Puede o no presentar reacción inflamatoria. De igual manera, su tratamiento es una enucleación quirúrgica conservadora, sin tendencia a recurrir. Quiste de la lámina dental del recién nacido. También conocido como perlas de Epstein, nódulo de Von o quiste congénito de queratina de los maxilares, deriva de los restos de la lámina dental que permanecen en los tejidos blandos de los maxilares. Radiográficamente su aspecto no es específico, por lo general se trata de lesiones grandes y se presenta una radiolucidez bien definida, unilocular o multilocular. Clínicamente se observa en el recién nacido como unos nódulos de color blanco amarillento con una consistencia firme, con un diámetro de 1 a 2 milímetros, pueden ser únicos o múltiples y se encuentran situados en la encía del maxilar y en el paladar. Histológicamente, estos quistes forman nódulos llenos de un líquido espeso de color blanquecino que resulta ser queratina. Están formados por una membrana quística de epitelio poliestratificado y queratinizado. No requieren de tratamiento ya que suelen evolucionar espontáneamente. Se recomienda un masaje suave para la involución. En caso de que el volumen sea exagerado, se requiere la marsupialización. Quiste odontógeno glandular. Este tipo de quiste, también conocido como cialoodontógeno, procede de la lámina dental. Radiográficamente aparece principalmente en la mandíbula. Su aspecto no es específico y por lo general las lesiones son grandes. Se pueden presentar como imágenes radiolúcidas bien definidas, uniloculares o multiloculares. Clínicamente se presenta un aumento de volumen de tamaño variable que va desde 1 centímetro hasta un tamaño considerable. Puede ser sintomático o producir dolor leve. Tiene una ligera predilección por hombres en edades de entre 40 y 50 años. Y como se mencionó anteriormente, son más frecuentes en la mandíbula. Es muy parecido al quiste periodontal lateral, específicamente al quiste odontógeno botrioide, aunque presenta un potencial de crecimiento mucho mayor que este. Histológicamente presenta un revestimiento epitelial plano delgado que puede ser de espesor relativamente uniforme o bien que sean placas. También cuenta con un número variable de pequeñas estructuras glandulares o microquistes dentro del epitelio de revestimiento. Asimismo, cuenta con una sola capa de células cilíndricas o cuboidales que revisten las estructuras glandulares y sustituyen a la capa superficial del epitelio plano estratificado del revestimiento del quiste. También pueden encontrarse células mucosas parecidas a las células caliciformes de la mucosa intestinal. En cuanto a su tratamiento se encuentra la enucleación quirúrgica y el legrado. En algunas ocasiones se describen recidivas. Un quiste paradental es un quiste inflamatorio que surge en la cara bucal y distal de un diente vital como resultado de un proceso inflamatorio en la bolsa periodontal. La OMS lo incluye dentro de los quistes odontogénicos inflamatorios. Su etiopatogenia es incierta, ya que la intensa inflamación hallada en los cortes histológicos sugiere un origen inflamatorio. La teoría más aceptada se asocia a un proceso inflamatorio que estimularía la proliferación de los restos epiteliales odontogénicos. A esto me refiero a un epitelio reducido del órgano del esmalte, a restos epiteliales de Malacés y remanentes de la lámina dental. Clínicamente, este quiste tiene una representación del 0.5 a 4% de los quistes odontogénicos. La mayoría de los pacientes relatan sintomatología relacionada a pericoronaritis crónica. Además, puede existir dolor, tumefacción e incluso secreción purulenta a través de la bolsa periodontal. El diente involucrado posee vitalidad. Esto se presenta a la tercera edad y se presenta más en género masculino que en femenino. Su localización usualmente es la distal o bucal de terceros molares parcialmente erupcionados. En quistes bucales infectados de la mandíbula, ya que se presenta en niños en relación con molares mandibulares parcialmente erupcionadas y pueden ser bilaterales. En sus características radiográficas tenemos que su densidad es radiolúcida, sus bordes son parcialmente corticalizados y su localización es paracoronarias. En terceros molares inferiores se encuentra en bucal o distobucal y en primeros molares inferiores en bucal. Su tamaño es variable, dependiendo de ello puede alcanzar el ápice radicular. Su forma es ovalada o de media luna, unilocular, puede desplazar dientes y es raro que llegue a desplazar la basal mandibular. Tenemos que su reacción periostal es el 70% de los quistes asociados a primeros molares inferiores presentan reacción periostal. Los quistes pequeños que se ubican en bucal pueden pasar desapercibidos en las radiografías y la lesión puede reabsorber el proceso alveolar. Su primera descripción clínica e histopatológica del quiste paradental fue realizada por Main en 1970 como quiste colateral inflamatorio. Histológicamente son parecidos a los quistes radiculares, pero con mayor infiltrado inflamatorio en la pared.
Este quiste se trata mediante enucleación quirúrgica y el molar asociado suele extraerse en el curso del procedimiento quirúrgico.